Aquí delante, por favor. Matías. Gracias, muchas gracias a los tres y al organizador. Enhorabuena. Hay un tema que yo creo que es muy importante, ¿no?, en todo esto que habéis estado tratando y que lo habéis tocado de una manera u otra. O sea, efectivamente necesitas células, necesitas muchas células, sobre todo si quieres sustituir la función, ¿no?, en un individuo, no solamente para analizar in vitro. Y ahí subyace un problema biológico importante, ¿no?, y que también habéis tocado de alguna forma, y es la rapidez o la gran tendencia que tienen los hepatocitos una vez que son extraídos del órgano en perder sus funciones. Funciones asociado a un proceso de desprogramación genética e incluso a la reprogramación de la expresión de genes extrahepáticos y no característicos del hepatocito diferenciado, ¿no? Entonces, me gustaría eso comentar o conocer vuestra opinión, lo que se está haciendo, intentar ver estrategias biológicas, si se podrían hacer para preservar esa función. O sea, puedes detectar albúmina, pero ¿es esa suficiente, esa cantidad de albúmina? Puedes detectar factores, pero la parte más biológica que podría ayudar a tener un órgano más diferenciado y útil, ¿no? Yo creo que puedo hablar un poco de eso porque es algo que estamos haciendo en el lab. Quizás no debería hacerlo, porque creo que es algo que, en mi opinión, puede tener impacto y lo estamos probando. No tengo una respuesta, esto es el camino. Pero hay algunas indicaciones, designadamente de knockout mice para toll-like receptors, que muestran que estos hígados de estos knockouts regeneran muy mal. Y la razón que se conoce para eso no es una gran razón, es que cuando haces knockout de toll-like receptor 4, lo de LPS, pues que cuando ves este tipo de fenotipo, yo creo que la indicación que nos está diciendo es que hay algo que se está viniendo en la sangre portal que aporta algo al programa genético de un hepatocito. Y en estos sistemas nosotros no lo tenemos. Tenemos el shear, tenemos el oxígeno, tenemos algunos componentes del medio que ponemos, pero hay ciertas cosas que tenemos biológicos que yo creo que no tenemos. Entonces, esto para mí es una dirección que tenemos que explotar, precisamente en dirección a lo que estás diciendo, de generar hepatocitos que tengan una función sostenida a lo largo del tiempo in vitro y que pueden ser utilizados no solamente para estos dispositivos, pero también para lo nuestro. Aunque lo nuestro de bioingeniería es un poco distinto, porque en el momento de la implantación, y eso es lo que hemos visto con otros órganos, el bioreactor humano o animal, pues aporta un poco las cosas que nosotros in vitro no podemos aportar. Y eso cambia todo. Y entonces vemos realmente que los órganos trasplantados de bioingeniería crecen con los niños, que es una indicación, para mí la mejor indicación, que hay una integración casi perfecta del órgano de bioingeniería con el ser humano o con el paciente. Y yo creo que eso es realmente algo que en nuestro caso no será tan difícil. Pero en el caso de los dispositivos de diagnóstico, yo creo que esto es algo que tiene que ser realmente mirado. Jordi Montaner. Sí, hola, enhorabuena a los tres. Mi pregunta inicialmente iba destinada a Marilú, pero a lo mejor pueden responder también el resto. Nosotros en Sevilla aislamos hepatocitos humanos prácticamente todas las semanas, pero alguna vez lo hemos intentado con los órganos que tú has comentado, no utilizados para el trasplante, pero realmente la viabilidad no era realmente significativa para proceder a otros estudios, incluso utilizando medios de cultivo con antioxidantes, con separación por percol. Entonces, yo te quería preguntar cuáles son las condiciones más o menos que tú consideras necesarias de que tenga que tener el órgano, tanto en etiología de origen y también el tiempo de espera para la utilización y aislamiento de los hepatocitos cuando estás utilizando órganos desechados de trasplante, me refiero. Bueno, nosotros en Biogune esto no lo hacemos normalmente, son colaboraciones con clínicos. Entonces, la experiencia obtenida por ellos ha sido que, claro, cuanto antes lo hagas, mayor capacidad de
de éxito tienes y en general, como he comentado, se están obteniendo estos hepatocitos de pacientes con esteatosis. Entonces, no hay unos datos claros, pero sí parece que a medida que aumenta el grado de esteatosis, la viabilidad de esos hepatocitos disminuye claramente. Gracias. Bueno, yo felicitaros a todos por la organización y por las charlas. Tenía una pregunta de carácter práctico, porque desgraciadamente no tengo ninguna experiencia con este tipo de cultivos. Trabajo fundamentalmente con los cultivos tradicionales y con los cultivos primarios que nos pasa al grupo de Javier y Jordi. Y quería preguntaros, a nivel práctico, ¿qué tipo de diferencias encontráis cuando comparáis un estudio hecho con célula, en un cultivo celular estándar o cualquiera de los sistemas que estáis manejando? Es decir, cuando vais a mirar la expresión de un gen o la expresión de una proteína, ¿cómo es en vuestra experiencia la diferencia de trabajar con uno y otro sistema? Yo diría que Jordi tendría que contestar eso, su experiencia. No quiero contestar yo. Bueno, nosotros trabajamos, por ejemplo, con endotelio sinusoidal, y el endotelio sinusoidal a las pocas horas de aislamiento pierde sus fenestras, pierde la síntesis de óxido nítrico, hay muchos el factor de transcripción KLF2 se pierde, etcétera, y dentro de lo que yo trabajo no en scaffolds, pero por ejemplo en el Liberona-chip lo podemos mantener, ¿no? Y es evidente que no solo es una foto de la morfología como las fenestras, pero es que va más allá, que son muy importantes, porque si mantienes fenestras mantendrás la porosidad, ¿no? Pero lo mismo pasa con los hepatocitos cultivados en 2D. Es que en 2 días ya no son hepatocitos, ya no sé bien qué son, ¿no? Miras la síntesis de albumina o miras la síntesis de urea o la actividad de citocromos y la han perdido. Y usando posiblemente scaffolds, organoides, los discos que comentaba Pedro, ¿no? O el Liberona-chip, lo puedes mantener. No creo que mantengas lo que era originariamente, ¿eh? O sea, no creo que estemos hablando de un hepatocito fresco que produzca la misma cantidad de albúmina, etcétera, etcétera. Pero sí que es superior en muchos marcadores fenotípicos al cultivo tradicional. Vale, última pregunta. Sí, para cualquiera de los tres, ¿qué tipo de scaffold recomendáis en concreto para los desarrollos de regeneración hepática o de modelaje hepático? Sí, creo que esa la contesto yo. A ver, esa es una pregunta importante porque en la literatura y en la experiencia que muchos grupos tienen es que normalmente se dice que tejidos de cerdo descelularizados en el humano no tienen cualquier tipo de problema. Y hay bastantes ejemplos de eso. Matrices descelularizadas del intestino delgado, de la vejiga urinaria, que están trasplantados en pacientes para regeneración de úlceras y de varias cosas. Las válvulas de los cerdos en los pacientes con problemas valvulares. Y creo que este es un buen ejemplo de que realmente si usamos scaffolds de cerdo, tendremos una fuente bastante accesible, barata, que creo que podemos replicar de una manera mucho mejor do que cogiendo hígados de pacientes, que nunca sabemos muy bien a veces cómo vienen, grasos, fibrosis, etc. Entonces, esto es el tema. Y yo creo que esta es la manera de hacerlo. Pero, y ya siempre un pero, hay alguna literatura, y hemos publicado ahora con Jordi Ochando hace unos meses precisamente una review en este tema. Hay en la literatura algunos trabajos que muestran que las scaffolds descelularizadas no son tan inocuas como muchas veces las vendemos nosotros. Y yo soy culpado de eso muchas veces. Porque realmente cuando las he implantado no he visto granulomas, no he visto grandes problemas. Pero alguna gente sí que lo reporta, inclusivamente respuestas adaptativas a colágenos que son muy similares al humano, pero que no son 100% igual al humano. Entonces yo creo que será un poco experiencia clínica. Creo que es eso que tenemos que mirar, más que hacer decisiones sin hacer la experimentación. Pero mantengo, yo creo que el futuro será con probablemente scaffolds derivadas de cerdo. Pero hay que tener algún cuidado cuando las aconsejamos. Very short. Última pregunta de Sofía. Gracias, Jordi, por dejarme hacer esta pregunta. Bueno, os felicito a todos por las presentaciones. La verdad es que ha sido súper interesante. Y mi pregunta probablemente es muy básica y muy elemental, pero
práctica. Quizás Malu la puede contestar, ¿no? Respecto a la criopreservación de los hepatocitos, porque el problema es que vienen los donantes cuando vienen, los usas o los tiras y los congelas, y qué pasa y cómo hay que congelar estos hepatocitos para que funcionen después. Los baja muchísimo. Nosotros siempre lo hemos hecho cuando hemos trabajado con este tipo de aproximaciones en el momento en que se han extraído. Lo pierdes. O sea, yo creo que la viabilidad es muy, muy pequeña cuando los congelas. Y también yo creo que puede ser un área de investigación para seguir trabajando en ello. Claro, esa es la. Yo creo que al menos nosotros, cuando lo hemos estado trabajando con ellos, siempre lo hemos hecho nada más obtenerlos. Y se quita la cuestión, ¿no? Sí. Y por eso es secreto industrial de Invitrogen y estas compañías, ¿no? Que los puedes comprar y tienen viabilidad súper alta, pero ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues nada, agradecer a los ponentes por las excelentes charlas, al público. Creo que podemos estar contentos de que casi hemos llenado la sala y, por supuesto, a la Junta y al CIBER por haber patrocinado este simposio. Muchas gracias a todos.